El 9 de abril de 1968, el Honorable Consejo Universitario aprobó el reglamento que instituía la carrera administrativa universitaria. Con ello se iniciaba un acontecimiento histórico de considerables proporciones. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, en pleno proceso del movimiento renovador, garantizaba a los servidores debidamente seleccionados su estabilidad y promoción gradual, en base a sus iniciativas creadoras o innovadoras, a su capacidad y las cualidades requeridas por cada puesto. A pesar de las dificultades, de las incomprensiones y de los atropellos, la carrera administrativa universitaria se ha mantenido como un ejemplo a tomar en consideración donde quiera que se hable de seguridad e igualdad de oportunidades en puestos de trabajo en República Dominicana. Su permanencia debe ser siempre un impulso para todos los luchadores por la aprobación de una ley que establezca el servicio civil y la carrera administrativa en el país. Con el fin de garantizar esa permanencia y fortalecimiento, el Consejo Universitario, atendiendo a los planteamientos de una comisión designada al efecto, a casi 20 años de su aprobación original, acaba de aprobar una serie de modificaciones al reglamento de carrera administrativa universitaria. Esta comisión, integrada por el Dr. José Cerrulla Ramia, vicerrector administrativo, licenciado Eladio Uribe, director de Recursos Humanos, licenciado Julio Urbáez, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, Julio César Rodríguez, representante de ASODEM, ingeniero Andrés García, director de Registro y Coordinación Académica, quienes contribuyeron a la elaboración del mismo, merecen nuestro reconocimiento por la valiosa labor realizada. Estas reformas actualizan, amplían y aclaran los diferentes capítulos, artículos y acápites del reglamento. Entre las cosas importantes que aparecen en este modificado reglamento, están la introducción de nuevos principios, cambios en las designaciones y funciones de los órganos de carrera administrativa, variación en los procedimientos de los diferentes subsistemas de recursos humanos, delimitación de los deberes y derechos de los servidores, institución de un ordenamiento de promociones y un manual sobre régimen disciplinario, ampliación de las políticas de formación profesional, institucionalización de los programas de bienestar social y otras reformas de importancia. Indudablemente, este reglamento es un valioso instrumento de trabajo, cuyo contenido debe ser dominado por funcionarios, supervisores medios, dirigentes gremiales y todos los universitarios interesados en el desarrollo institucional de nuestra vida académica. Dr. Fernando Sánchez Martínez, rector, Ciudad Universitaria. Enero, 1987, el reglamento de la carrera administrativa es la base fundamental para la toma de decisiones en todos los aspectos relacionados con la plantación, organización y control de los recursos humanos de la universidad. Contiene 85 artículos divididos en 12 capítulos, que incluyen la institución de la carrera administrativa, las definiciones, principios y órganos de administración de recursos humanos, lo relacionado con clasificación, valoración y remuneración de cargos, las condiciones de ingreso a la carrera, los tipos y facultad de los nombramientos, los órganos de dirección del sistema, las normas generales de trabajo, los derechos y deberes del personal, el régimen disciplinario, y las condiciones de seguridad y asistencia, entre otros aspectos de considerable importancia. La comisión a cargo de la cual estuvo la revisión del reglamento, quiso garantizar la fácil interpretación de todos sus artículos, tomando como precisa la experiencia de 20 años de carrera administrativa universitaria. En esa virtud, tomó en consideración no solo las opiniones de sus integrantes, sino que el esquema de trabajo elaborado incluía, y así se materializaron, consultas con responsables directores de la aplicación del reglamento, para conocer sus experiencias y sugerencias. Entre las ampliaciones del reglamento, destacamos los principios en que se sustenta la carrera, la obligatoriedad de un manual de reclutamiento, selección y promoción del personal, la definición de las funciones de la Comisión de Apelación y Comisión de la Clasificación y Remuneración, la delimitación de los nombramientos, la oficialización de contratación de instructores para los programas de formación profesional,
la introducción de un ordenamiento para la aplicación del régimen disciplinario, y la obligatoriedad de programas dinámicos que contribuyan a la ampliación de la labor de seguridad y asistencia. Asimismo, se proveen nuevos incentivos para el personal en materia de capacitación y desarrollo, y se establecen regulaciones para el personal contratado que desea pasar a la carrera administrativa. Este reglamento, en consecuencia, representa otro esfuerzo por una nueva administración de recursos humanos en la universidad, acorde con los tiempos, que fortalece el proceso de institucionalización global, a cuya materialización aspiramos. Nos sentiremos orgullosos si los usuarios de este reglamento encuentran en él guías para esa meta, y si, a su vez, nos ayudan a seguir mejorando. Eladio Uribe, Director de Recursos Humanos. El Consejo Universitario. Resolución número 86-272. Vistas. Las resoluciones números 66-148, de fecha 27 de mayo de 1966. Acuerdo de fecha 12 de diciembre de 1966. 68-149, de fecha 9 de abril de 1968. 69-112, de fecha 9 de agosto de 1969. 70-93, de fecha 3 de abril de 1970. 76-93, de fecha 3 de abril de 1970. 76-68, de fecha 24 de marzo de 1976. 80-03, de fecha 9 de enero de 1980. 80-42. 8042, de fecha 13 de febrero de 1980. 80-65, de fecha 13 de marzo de 1980. 80-393, de fecha 10 de noviembre de 1980. Vistos los artículos 31, 63 y 64 del Estatuto Orgánico, considerando que es necesario, para el mejoramiento integral de esta institución, seleccionar, nombrar, colocar, adiestrar, retribuir y retener funcionarios y empleados administrativos idóneos, a fin de que estos puedan servir eficientemente en base a relaciones armoniosas de convivencia y trabajo, considerando que las funciones de administración de recursos humanos, para ser efectivas, deben cumplir dentro de un marco de normas fijas, claras y precisas, de modo que pueden ser útiles al mejor desenvolvimiento de las actividades académicas y administrativas de esta universidad. Oída la exposición que sobre la materia presentó la comisión integrada por el vicerrector administrativo, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, el director del Departamento de Administración de Personal y el representante de ASODEMO. Oído el parecer de los señores miembros del Consejo Universitario, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 31 de Estatuto Orgánico, resuelve dictar el siguiente reglamento de carrera administrativa universitaria. Capítulo primero. Institución de la carrera administrativa. Jurisdicción personal. Artículo 1. Se establece la carrera administrativa en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, según se dispone en el capítulo 14, artículo 64 del Estatuto Orgánico. Párrafo primero. Este reglamento y los órganos de administración de recursos humanos de la universidad son los medios para garantizar la selección de un personal eficiente y honesto, según lo dispuesto en el artículo 63 del Estatuto Orgánico, así como para procurar su adecuada ubicación, adiestramiento y protección. Párrafo segundo. El régimen de carrera administrativa que se organiza mediante este reglamento, ha de garantizar a los servidores debidamente seleccionados, su estabilidad y promoción gradual, en base a sus iniciativas creadoras o innovadoras, a su capacidad y las cualidades requeridas por cada puesto, en la buena conducta y en los años de servicios en cada uno de los interesados, de acuerdo con el artículo 64 de Estatuto Orgánico. Artículo 2. La carrera administrativa universitaria comprende todos los puestos de supervisión y operativos, que componen los servicios administrativos de la institución, hasta el puesto de vicesecretario general, según lo dispuesto en el artículo 64 in fine del Estatuto Orgánico.
Párrafo primero. Se exceptúan de la carrera administrativa: a. Los puestos que deben cubrirse mediante elecciones. B. Los que deben cubrirse por selección directa a cargos de autoridades universitarias, expresamente señalados por el Estatuto Orgánico, o mediante otras disposiciones universitarias. C. Los puestos académicos, de investigación y los auxiliares de estos, incluidos en el reglamento de carrera académica. D. Los siguientes cargos de confianza: un ayudante, una secretaria, un conductor, y un mensajero para el servicio de la rectoría, y un ayudante para el servicio de las vicerrectorías. E. Los puestos y funciones que sean desempeñados con carácter de temporeros, incluyendo los que se denominen de emergencia, que por su naturaleza no sean fijos. F. Los puestos técnicos y administrativos que sean desempeñados bajo contratos especiales, por ajuste y mediante acuerdo debidamente autorizados. G. Los puestos creados por el Consejo Universitario, que aun exigiendo requisitos mínimos de idoneidad no sea necesario cubrirlo mediante pruebas de competencia. Párrafo segundo. Todos los puestos administrativos de carrera deberán ser cubiertos mediante concursos de oposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 24 de este reglamento. Párrafo tercero. Los puestos indicados en los incisos E, F y G del párrafo 1 pueden ser ocupados por personas seleccionadas por los integrantes directos, con el auxilio del Departamento de Recursos Humanos y designados o contratados por el rector o la autoridad con calidad para hacerlo, sin necesidad de que tales personas sean sometidas a pruebas de reclutamiento y selección, pero siempre que llenen los requisitos establecidos por la posición. En el caso del inciso G del párrafo 1, los puestos serán clasificados sobre las mismas bases de los puestos sujetos a oposición, y los candidatos a ocuparlos deberán cumplir previamente los requisitos mínimos de las especificaciones correspondientes y se aplicará el principio de igualdad de oportunidades, aunque no se sometan a prueba o exámenes para poder obtener nombramiento del Consejo Universitario. Los candidatos a emplearse en calidad de temporeros o contratados, incisos F y G, previamente deberán someterse a las evaluaciones que correspondan a las funciones a desempeñar y calificar para las mismas. Párrafo cuarto. Los puestos a ser cubiertos sin los concursos de oposición señalados el párrafo y de este artículo, serán aquellos que tengan asignados el sueldo mínimo de la estructura salarial que se establezca. En todo caso, el Departamento de Recursos Humanos establecerá un procedimiento dentro del Manual de Reclutamiento y Selección que permita que estos puestos sean cubiertos con el mayor grado de equidad. Párrafo B. El Departamento de Recursos Humanos, mensualmente, remitirá una relación al Consejo Universitario de las acciones de personal ejecutadas, y las características de las mismas. Capítulo segundo. Definiciones, principios y órganos de Administración de Recursos Humanos. Artículo 3. A los efectos de este reglamento se entiende que A. Sector de puestos por oposición o de carrera administrativa, significa el conjunto de los cargos técnicos, de supervisión administrativa, y auxiliares de estos, que deben ser cubiertos en la forma indicada en el párrafo I del artículo 2, los cuales serán debidamente clasificados y quedarán sujetos a los planes de remuneración que para los mismos apruebe el Consejo Universitario. B. Sector de puestos exentos o excluidos de la carrera administrativa, significa el conjunto de todos los tipos de cargos indicados en el párrafo segundo del artículo 2. C. Puestos o cargo es un conjunto de funciones y tareas similares y conexas. Es la unidad primordial a partir de la cual se organizará la carrera administrativa universitaria. D. Clase en un conjunto de puestos sustancialmente similares en relación con los cuales se pueden establecer iguales normas y procedimientos de responsabilidad, selección, remuneración, promoción, adiestramiento y otras acciones de personal. Un solo puesto puede constituir una clase.
Cada clase de puesto debe estar prevista en el documento presupuestal universitario, o ser debidamente aprobada para agregarse a dicho documento. Serie es un conjunto de clases con características generales similares, que se diferencian entre sí por el grado de dificultad y responsabilidad, así como por las escalas de sueldos que les corresponden. Grupo ocupacional es un conjunto de series o clases conexas o complementarias, que se colocan bajo una denominación común 10. Amplia para facilitar la valoración de aquellas y la adopción de otras medidas de administración de recursos humanos. Clasificación de puestos consiste en la investigación e identificación de las tareas, funciones y responsabilidades de los puestos, con la finalidad de corregir los títulos inapropiados y establecer las denominaciones que describan correctamente los cargos, en base a su complejidad y dificultad. No implica, necesariamente, aumentos en los sueldos. Artículo 4. Los principios fundamentales que han de orientar la carrera administrativa universitaria son los siguientes. De la mística universitaria, según el cual el servidor universitario debe adecuar su comportamiento a la misión y los fines de la universidad, consagrados en el estatuto orgánico y en sus reglamentos. Del mérito personal, según el cual debe ocupar los puestos de la persona más aptas, debiendo éstas ser promovidas y remuneradas sobre bases que aseguren la equidad. De la justa remuneración, debiendo tener en cuenta la importancia de la labor asignada, las condiciones de trabajo particulares, el rendimiento y el tiempo de servicio. De servicio institucional y social. Conforme a este principio, los funcionarios y empleados administrativos de la universidad deben colocar el interés universitario y los intereses de la sociedad por encima de sus intereses personales. De igualdad de oportunidades. De acuerdo con esto, el Departamento de Recursos Humanos debe ofrecer iguales oportunidades para que los interesados, dentro y fuera de la universidad, puedan optar por los puestos vacantes en la misma, conforme a lo que se dispone en los párrafos I y segundo del artículo 24. De unidad de mando. Este principio exige que cada empleado o trabajador subalterno responda a un solo supervisor inmediato, a fin de evitar que reciba instrucciones contradictorias o superpuestas. De investigación previa a las acciones disciplinarias. Según este principio, no se afectará la situación de ningún servidor universitario, sin investigación y comprobación previas de las acusaciones que sean formuladas. 11. De las promociones graduales y equitativas. Las promociones serán realizadas conforme a la idoneidad requerida por los puestos a cubrirse. Los empleados que participen en concursos y obtengan calificaciones comparables a las mejores, tendrán preferencia sobre los terceros concursantes. Los años de servicio serán un factor determinante solo en casos de igualdad de los demás méritos. De la adecuada colocación de los servidores universitarios y de la justa distribución del trabajo entre los mismos, atendiendo en este último caso a la naturaleza y al volumen del trabajo por realizar. De las buenas relaciones personales o trato recíproco adecuado, con base el respeto a la dignidad de cada empleado y funcionario. Artículo 5. Son órganos de la carrera administrativa universitaria. El Departamento de Recursos Humanos. En un órgano consultivo y auxiliar del Consejo Universitario y del Rector, el cual tiene a su cargo la aplicación del presente reglamento y de las disposiciones e instrucciones complementarias de este, así como el desarrollo de los procedimientos propios de la Administración de Recursos Humanos. El Departamento de Recursos Humanos es la primera instancia en materia de relaciones de trabajo, y en consecuencia, toda acción se ventilará con la opinión técnica de este departamento. La Comisión de Apelación, que operará junto al Departamento de Recursos Humanos, estará integrada por 2 miembros y sus respectivos suplentes, designados por el Consejo Universitario, un delegado y su suplente, de los empleados, y el director del Departamento de Recursos Humanos o su representante, quien hará las veces de secretario con derecho a voz pero sin voto. El presidente de la comisión será escogida por sus miembros en la primera reunión, luego de su designación.
Sus miembros durarán un año en sus funciones, pudiendo ser ratificados únicamente por un periodo igual. B1. La comisión de apelación tendrá a su cargo conocer, sustanciar y decidir en primera instancia las acciones disciplinarias y los conflictos que surjan entre empleados y funcionarios administrativos, cuando no fuere posible obtener arreglos directos en el Departamento de Recursos Humanos. B2. La comisión de apelación también podrá hacer recomendaciones que sirvan de base a la toma de decisiones por parte del Consejo Universitario, el señor Rector y el Departamento de Recursos Humanos, en materia disciplinaria. C. La Comisión de Clasificación, Valoración y Remuneración, un órgano que dependerá de Recursos Humanos, será integrada por designaciones del rector, y tendrá a su cargo conocer en segunda instancia todo lo relativo a los análisis y resultados de estudios de clasificación, valoración y remuneración, así como las reclamaciones que sean elevadas en materia de remuneración y las consultas de autoridades universitarias en la relación con la misma. Deberá dar informaciones al Consejo Universitario, al Rector, al Departamento de Recursos Humanos y a las autoridades consultantes, sobre los casos en que actúe. Los integrantes de esta comisión serán: un funcionario calificado del Departamento de Recursos Humanos, un representante de la Asociación de Empleados, y un tercer miembro, preferiblemente conocedor de análisis salarial. Capítulo 3. Clasificación, valoración de puestos y remuneración. Artículo 6. El Departamento de Recursos Humanos, sobre la base de un plan definido, y mediante comunicación constante con los titulares de las distintas dependencias universitarias, establecerá y desarrollará un sistema de clasificación de todos los puestos de carrera administrativa, así como de los puestos sin oposición que pusiese crear el Consejo Universitario, conforme a los párrafos primero, segundo y tercero in fine del artículo 2. Artículo 7. Los puestos serán clasificados y descritos, previo análisis de las funciones, responsabilidades y requisitos exigidos para el desempeño de los mismos. Artículo 8. La descripción y la especificación que se escribirá para cada clase de puestos, deberá contener básicamente: a. Título del puesto que defina, por sí mismo, las características de la función o trabajo. B. La naturaleza del trabajo, que describe de la manera más completa posible las funciones, responsabilidades o tareas típicas que se ejecuta en el puesto, el nivel jerárquico. Y C. Los requisitos mínimos de educación básica, títulos académicos, experiencias mínimas necesarias y otras exigencias legales y administrativas que se deben cumplir para el desempeño del puesto. Artículo 9. Las clases de puestos con características generales similares se agruparán en serie, y las series conexas o complementarias a su vez, constituirán grupos ocupacionales, bajo denominaciones comunes amplias, según las definiciones de los incisos B y F. Artículo 3. Artículo 10. La denominación y el número, código, de cada clase de puestos constituirán su identificación oficial y serán usados en los informes, expedientes, nóminas, registros y documentos oficiales de personal, de contabilidad, de presupuesto, de asistencia general, seguro, etc. Artículo 11. Los puestos serán reclasificados únicamente después de un año de la última reclasificación. La solicitud de esta acción podrá formularla: a. el Consejo Universitario y la Rectoría; b. el funcionario de más alta categoría de la unidad administrativa a la que pertenezca el puesto; c. el funcionario, supervisor empleado que lo ocupa, para cuyo efecto observará el orden jerárquico correspondiente; y d. el director del Departamento de Recursos Humanos. Párrafo. El funcionario, supervisor empleado cuyo puesto esté en proceso de reclasificación de una clase o grupo ocupacional diferente, deberá llenar los requisitos mínimos establecidos para dicha clase o grupo, como condición indispensable para aprobar la nueva designación. Artículo 12. Las descripciones y especificaciones de los puestos, junto a la clasificación general, constarán en sendos manuales que se pondrán a disposición del rector, vicerrectores, decanos, secretarios general y ASDEM, teniendo acceso a los mismos los demás miembros del Consejo Universitario.
A las demás áreas de la institución se remitirán copias de las descripciones que se correspondan con los puestos administrativos existentes en cada una de ellas. Párrafo primero. El Consejo Universitario, por sí o a instancias de la Rectoría, podrá crear nuevas clases de puestos y nuevas escalas de sueldos, cuando sea necesario. Para ello el Departamento de Recursos Humanos auxiliará mediante las elaboraciones del lugar. Párrafo segundo. En el proceso de clasificación, valoración y remuneración de puestos, el Departamento de Recursos Humanos laborará conjuntamente con la Unidad de Organización de la Oficina de Planificación, particularmente en lo relacionado a los aspectos estructurales. Párrafo tercero. Los puestos que se creen y que por su naturaleza no puedan ser ubicados en alguna de las clases establecidas, serán clasificadas e incorporados en los manuales expresados. Artículo 13. Todos los puestos clasificados serán valorados, ponderando factores como los siguientes. A. Educación y conocimientos generales. B. Experiencia mínima necesaria para el desempeño del puesto. C. Grado de complejidad de las funciones asignadas al puesto. D. Responsabilidad por supervisión, decisiones e informaciones. E. Condiciones ambientales de trabajo. Y F. Otros factores que a juicio del comité constituido al efecto y el Departamento de Recursos Humanos permitan establecer el valor relativo de puestos en relación con los demás de la institución. Párrafo. La valoración de los puestos será una base importante para el establecimiento de las categorías de sueldos. Artículo 14. Después de completarse la labor de clasificación y valoración de puestos de la carrera administrativa, el Departamento de Recursos Humanos, en coordinación estrecha con los servicios de ejecución presupuestaria y Contraloría de la Universidad y de acuerdo con los titulares de las distintas dependencias de esta, asignará formalmente todos y cada uno de los puestos clasificados a las clases correspondientes, después de los cuales los títulos de estas serán debidamente incorporadas en el presupuesto universitario. Párrafo. Cuando ocurrieren cambios en el sistema de puestos clasificados, por razón de funciones, alteraciones, divisiones, supervisiones o combinaciones de clases, se harán las reclasificaciones y revaloraciones de puestos que sean necesarias. Artículo 15. El Departamento de Recursos Humanos revisará la clasificación y valoración de los puestos, por lo menos una vez cada 2 años, debiendo someter los resultados a la consideración del Consejo Universitario. Artículo 16. El Departamento de Recursos Humanos, en colaboración con los servicios de presupuestos y Contraloría de la Universidad, elaborará y administrará un sistema uniforme de remuneración equitativa para todos los puestos clasificados y valorados, pertenecientes a la carrera administrativa, así como para los puestos sin oposición, sujetos al cumplimiento de requisitos mínimos que aprobaré el Consejo Universitario. Artículo 17. El sistema de remuneración estará integrado por escalas graduales de sueldos que corresponderán a las distintas clases de puestos, según la valoración relativa que se da en cada clase, el costo de la vida, el nivel de los sueldos existentes en los sectores público, privado y autónomo, las condiciones económicas de la institución, y otros factores que puedan contribuir a dar vigencia a los postulados de justicia remunerativa e igual paga por igual trabajo. Párrafo. Para cada categoría se establecerá un sueldo básico inicial, sueldos básicos intermedios y un sueldo máximo, observando los principios expresados en este articulado. Artículo 18. Para tomar las acciones de personal referentes a remuneraciones, dentro de los niveles de sueldos del puesto desempeñado, se tendrán en cuenta el rendimiento de cada servidor, cantidad y calidad de labor, y su compartimiento. Artículo 19. Las escalas graduales de sueldos serán revisadas periódicamente. Los reajustes de las mismas no podrán hacerse más de una vez por año, salvo los casos expresados en el párrafo de este artículo. Párrafo.
Los aumentos que se produzcan en los sueldos del personal por razones de leyes o decretos del Poder Ejecutivo, deberán ser consignados en las escalas graduales de sueldos, en base a criterios que establezca el Consejo Universitario. Artículo 20. El sistema general de retribución podrá comprender, además de las escalas graduadas de sueldos, previsiones referentes a gastos de representación, dietas y compensaciones complementarias que se estimen equitativas, en la medida en que lo permitan los fondos universitarios, con base en las normas complementarias que el Consejo Universitario dicte al efecto, y siempre que se consideren tales erogaciones necesarias y compatibles con los fines superiores de la universidad. Artículo 21. A partir de la aprobación y puesta en vigor del Sistema Uniforme de Remuneración, ningún servidor universitario de carrera administrativa percibirá un sueldo menor al que estipule el mínimo de la escala correspondiente, salvo lo que disponga el Consejo Universitario de modo especial y transitorio. Artículo 22. El rector aprobará el procedimiento a seguir en materia de estudios de sueldos, sobre la base de las elaboraciones que al efecto lleven a cabo el Departamento de Recursos Humanos y la Oficina de Ejecución Presupuestaria y Contraloría. Dicho procedimiento tendrá por finalidad facilitar las decisiones del Consejo Universitario sobre el particular. Capítulo 4. Condiciones de ingreso a la carrera administrativa, selección, periodo probatorio, permanencia. Artículo 23. Para ingresar a la carrera administrativa universitaria se requiere: a. Estar en pleno disfrute de los derechos civiles. b. Aceptar y cumplir los principios y reglamentos de la universidad. c. Tener edad de 16 a 45 años o la requerida para cada clase de puestos, y satisfacer las demás condiciones mínimas de idoneidad señaladas en las especificaciones de puestos. d. Poseer cualidades morales y físicas adecuadas para desempeñar a cabalidad el puesto de que se trate. e. Que las funciones a desempeñar no sean incompatibles con otras a sus cargo. f. No haber sido destituido por causas deshonrosas de una institución pública o privada. g. Cumplir satisfactoriamente las pruebas administradas al efecto, y obtener las calificaciones establecidas para merecer nombramientos provisionales. h. Cumplir satisfactoriamente el periodo probatorio que se fije en cada caso, dentro de los límites establecidos en el artículo 28. y recibir nombramiento de carrera. Artículo 24. El Departamento de Recursos Humanos, en colaboración con las distintas dependencias universitarias, establecerá y desarrollará un sistema que tendrá vigencia por medio de concursos internos y externos que comprendan exámenes, pruebas, cotejos de expedientes, calificaciones, evaluaciones de solicitudes de empleos y de registros, entrevistas, evaluaciones de empleados y otras vías que aseguren al máximo el ingreso o la retención de personas idóneas, en beneficio de la administración universitaria. Párrafo primero. Los concursos internos tendrán como objetivo el aprovechamiento de los empleados más aptos para los puestos de mayor categoría, favoreciendo el ascenso por competencia. El resultado satisfactorio de la evaluación del desempeño es un requisito determinante e imprescindible para participar en los concursos internos. Párrafo segundo. Los concursos externos buscarán los candidatos para el desempeño de puestos que no hayan podido ser cubiertos mediante concursos internos. En los concursos externos solo podrán participar candidatos que no pertenezcan a la carrera administrativa. Deberán ser publicados en la prensa nacional. Párrafo tercero. Con base en los criterios establecidos en este reglamento, el sistema de reclutamiento y selección estará expresado en un manual elaborado por el Departamento de Recursos Humanos y aprobado por la Rectoría. Artículo 25. Las personas que al participar en un concurso y someterse a pruebas, exámenes y entrevistas y otros medios de evaluación personal, resulten elegibles para cubrir puesto de carrera, adquieran derecho a que su nombre se incluya en los registros correspondientes, en el orden de las calificaciones promediables obtenidas. Párrafo primero.
De estos registros deberá seleccionarse entre los elegibles que ocupan las primeras posiciones, previas entrevistas de los candidatos con el titular de la dependencia interesada, o con alguna otra autoridad, así como con funcionarios del Departamento de Recursos Humanos. Párrafo segundo. Un mismo concurso y un mismo registro de elegibles pueden ser utilizado para cubrir más de un puesto vacante, de la misma clase o incluyendo clases inferiores. Párrafo tercero. Los registros de elegibles tendrán una vigencia de hasta un año. Artículo 26. Los titulares o dependencias donde hayan de cubrirse puestos vacantes, deben escoger, en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos, a los candidatos que consideren más aptos para desempeñar dichos puestos, de la lista de elegibles que les envíe el citado departamento. Párrafo primero. El Departamento de Recursos Humanos podrá remitir hasta un máximo de 3 ternas a los encargados o supervisores de áreas en las que se produzcan vacantes, de las cuales el superior deberá escoger la persona que cubrirá la posición. Párrafo segundo. Los registros de elegibles de candidatos externos serán utilizados después de agotar las posibilidades internas. Artículo 27. Cuando se seleccione un candidato elegible para cubrir un puesto vacante en la forma dispuesta en los artículos 25 y 26, el Departamento de Recursos Humanos recomendará al rector, a fin de que éste expida el nombramiento provisional correspondiente. El mismo procedimiento regirá para las promociones, pero en este caso, el empleado no tendrá que someterse a periodo de prueba. Artículo 28. Las personas seleccionadas que reciban nombramientos provisionales deberán someterse, antes de adquirir la calidad de empleados regulares o de carrera, a un periodo de prueba práctica en el puesto de que se trate, periodo que será indicado en cada clase de puesto y podrá ser prorrogado por igual tiempo una sola vez, hasta el término máximo de un año. Artículo 29. Las personas seleccionadas regularmente y que cumplan el periodo fijado en cada caso, serán evaluadas en relación con su rendimiento y comportamiento durante dicho periodo, y solo si obtienen buenas calificaciones de sus superiores inmediatos, como el Departamento de Recursos Humanos, y cuando el rector o el Consejo Universitario, según el caso, le expida nombramientos definitivos, ingresarán a la carrera administrativa, y adquirirán derecho de permanencia mientras desempeñen idóneamente sus funciones. Capítulo 5. Tipos de nombramientos, facultad de nombramiento. Artículo 30. En relación con el personal administrativo universitario, los nombramientos son de los tipos siguientes: A. Nombramientos provisionales. B. Nombramientos de carrera. C. Nombramientos temporeros, incluyendo los del personal nominal, de emergencia y propiamente temporeros o transitorios. D. Nombramientos de personal de confianza del rector y los vicerrectores, según lo previsto en el inciso D, párrafo I del artículo 2. E. Nombramientos del personal para puestos sin oposición, según inciso G, párrafo I del artículo 2. F. Nombramientos interinos. Párrafo primero. Los nombramientos provisionales se expedirán a favor de elegibles que deben cubrir periodo probatorio en servicio, antes de ingresar a la carrera administrativa. Párrafo segundo. Los nombramientos de carrera serán expedidos en favor de empleados que cumplan satisfactoriamente su periodo probatorio y estén en aptitud de ingresar a la carrera administrativa. Párrafo tercero. Los nombramientos temporeros, incluyendo los empleados nominales y de emergencia, se expedirán en caso de necesidad, para cubrir tareas especiales no permanentes, para sustituir empleados ausentes, por periodos no mayores de 3 meses, o para atender servicios urgentes requeridos por causas fortuitas o de fuerza mayor. Los nombramientos temporeros podrán ser prorrogados, en caso de necesidad, solo por otro periodo más de 3 meses. Párrafo cuarto. Los nombramientos de personal de confianza del rector y los vicerrectores solo se expedirán para cubrir los puestos previstos en el inciso D, párrafo I del artículo 2. Párrafo B. Los nombramientos interinos se expedirán en favor de los empleados de carrera para sustituir a funcionarios de nivel de supervisión o dirección, por un periodo no mayor de un año. Artículo 31.
El rector expedirá los nombramientos provisionales y los de carrera, así como los temporeros y los de personal de su confianza, según lo que se dispone a continuación. A. En los casos en que se deba expedir nombramientos en favor de directores o titulares de dependencia administrativas, el rector deberá obtener autorización previa del Consejo Universitario, según lo dispone el inciso B del artículo 31 del Estatuto Orgánico. B. En los casos de que hayan de ser nombrados empleados administrativos de categoría inferior a la de aquellos, el rector expedirá por sí los nombramientos correspondientes, sin previa autorización del Consejo Universitario. C. En uno y otro caso, el Departamento de Recursos Humanos cumplirá los procesos de reclutamiento y selección señalados en el capítulo B de este reglamento, antes de que el rector expida los nombramientos correspondientes. Artículo 32. El Consejo Universitario y el rector, antes de emitir nombramientos, conforme a sus atribuciones respectivas, deberán disponer de medidas presupuestarias correspondientes, en casos ordinarios o normales. Y en caso de urgencia, nombrar o utilizar el personal necesario, a reservas de regularizar cada situación en un lapso no mayor de 2 meses. Párrafo primero. Los nombramientos indicados en los incisos A, C, D y E del artículo 30, en ningún caso otorgarán condición de empleados de carrera a los beneficiarios. Párrafo segundo. El personal de confianza del rector y los vicerrectores ocupará posiciones mientras el rector lo desee, hasta el término de su mandato, o mientras el nuevo titular de la rectoría lo estime conveniente, según los casos. Podrán pasar a la carrera administrativa por decisión del Consejo Universitario, siempre que se cumplan los requerimientos de selección, y existan las posiciones para su colocación. Capítulo sexto. Condiciones de promoción y cambios, ascensos, aumentos de sueldos, traslados, descensos de categoría, renuncias, calificación periódica de servidores de carrera, adiestramiento en servicio. Artículo 33. El rector, previa autorización del Consejo Universitario y sobre la base de la recomendación del Departamento de Recursos Humanos, podrá autorizar una contratación de personal para laborar en trabajos específicos, en las diferentes áreas de la institución. Párrafo primero. Se entiende por contratación de personal administrativo, la relación de trabajo que establece la universidad con una persona para realizar actividades dentro de condiciones que se estipulan en un documento de carácter jurídico. Párrafo segundo. La condición de contratado será incompatible con los tipos de nombramientos establecidos en el artículo 30, y en ningún caso el contratado, en su condición de tal, podrá pasar a la carrera administrativa. Artículo 34. Los servidores universitarios de carrera administrativa serán promovidos y cambiados mediante ascensos, aumentos de sueldos, traslados definitivos o transitorios, descensos, aceptación de renuncias, despidos o jubilaciones. Como resultado de evaluaciones disciplinarias, por sus conocimientos y habilidades, por reclasificación de puestos, por conveniencias del servicio como medida de justicia remunerativa, según lo que corresponda, sobre la base de las disposiciones establecidas en otros artículos de este reglamento. Artículo 35. El Departamento de Recursos Humanos establecerá un sistema de evaluación y calificación periódica de servidores universitarios, mediante el cual se determinarán las acciones a tomar en cada caso que pueda conllevar promoción, incentivos u otros cambios en la situación de un empleado. Párrafo. Dicho sistema comprenderá métodos de evaluación que permitan obtener una medida justa, objetiva e imparcial de la ejecución de cada empleado en su puesto de trabajo, como de su potencial desarrollo. Artículo 36. La promoción significará el movimiento de un empleado o funcionario a un puesto de mayor nivel jerárquico y más alta remuneración, como resultado de la evaluación y concurso interno que se realice para cubrir un puesto vacante. En uno u otro caso, mediante actividades coordinadas por el Departamento de Recursos Humanos. Párrafo primero. Las promociones se harán teniendo en cuenta la eficiencia en el puesto actual, cumplimiento de los requisitos del cargo, características de personalidad y el tiempo de trabajo de todos los empleados interesados en ser promovidos.
En igualdad de condiciones, se preferirá el empleado de mayor antigüedad en el servicio. Párrafo segundo. Las promociones pueden disponerse sobre la base de calificaciones hechas por los titulares de dependencias universitarias y el Departamento de Recursos Humanos, en atención al sistema de promoción que se establecerá al respecto. Párrafo tercero. En los casos de participación en los concursos de oposición del personal que labora en el Departamento de Recursos Humanos, este podrá designar una comisión de 3 personas, incluyendo un representante sindical, que revise los resultados del concurso de que se trate, siempre que se garantice el respeto a los procedimientos establecidos. Párrafo cuarto. Todos los empleados de carrera administrativa de esta institución que sean promovidos o nombrados interinamente en un puesto superior, deberán ser llevados al nivel inmediatamente superior al sueldo que devengan, dentro de la escala de sueldos de la nueva posición. Artículo 37. El aumento de sueldo significará únicamente un alza de la remuneración ordinaria dentro de los niveles de la escala salarial a la que corresponda su puesto, para el empleado o funcionario de que se trate. Párrafo. Los aumentos de sueldo serán acordados en los casos en que, debiendo hacerse justicia retributiva, no sea pertinente pasar a los interesados de una otra clase de puestos. Artículo 38. Los traslados, definitivos o transitorios, significarán movimientos de personal de unos puestos a otros de la misma clase, o a cargos distintos pero con igual remuneración, o a cargos de distinta remuneración, en forma transitoria y por periodo máximo de 3 meses en cada caso. Cuando el traslado implique cambio de denominación con igual remuneración, la acción se consignará como cambio de designación. Párrafo. Las acciones de traslado se originan, entre otras causas, por las siguientes: a. Evaluación del desempeño. b. Aplicación de medidas disciplinarias. c. Por disposición del Consejo Universitario. d. Por conveniencia del servicio, previa aprobación del rector. e. Por solicitud del supervisor inmediato del empleado. y f. Por solicitud del servidor. Artículo 39. Los descensos de categoría que no impliquen sanción disciplinaria, podrán disponerse en los casos siguientes: a. Cuando los servicios no realicen satisfactoriamente sus funciones. b. Cuando sea necesario suprimir puestos que ocupan, y los interesados deban destinarse a puestos de niveles inferiores. c. Cuando lo solicite el propio interesado. Artículo 40. Las renuncias de los servidores de carrera administrativa deben ser presentadas por estos con un mes de antelación a la fecha en que han de tener efecto. En casos atendibles, las autoridades correspondientes pueden aceptarlas en lapsos menores. Artículo 41. El Departamento de Recursos Humanos elaborará y desarrollará programas de formación que sean necesarios, con el objetivo de mejorar la realización de las tareas de cada cargo, mediante los recursos de la propia institución, a través de organizaciones externas, nacionales o extranjeras, estatales o privadas. Párrafo primero. Cada dependencia universitaria proporcionará al Departamento de Recursos Humanos las informaciones que requiera para determinar las necesidades de entrenamiento y capacitación, y para la elaboración de los programas. Además, deberá colaborar en la ejecución de eventos relacionados con su área de trabajo. Párrafo segundo. Cada dependencia universitaria facilitará la asistencia de su personal administrativo a los eventos de entrenamiento y capacitación que se organicen. La participación en los mismos será obligatoria para los empleados seleccionados por el Departamento de Recursos Humanos en cada oficina. Párrafo tercero. Las solicitudes del personal administrativo para participar en eventos fuera de los programas de formación elaborados por el Departamento de Recursos Humanos deberán remitirse directamente a este departamento para su estudio y recomendación, en base a criterios de necesidades, prioridades y recursos disponibles, previo a su conocimiento en el Consejo Universitario. Párrafo cuarto. El Departamento de Recursos Humanos, con el fin de facilitar la realización de los eventos de entrenamiento y capacitación, de común acuerdo con la Rectoría, y la aprobación del Consejo Universitario, podrá seleccionar baterías de instructores dentro del personal docente de la institución.
Dichos instructores serán contratados dentro de los límites de sus actividades docentes. Artículo 42. Cada dependencia universitaria, así como el Departamento de Recursos Humanos, tendrá constancia de los estudios y prácticas que realicen los empleados, para en los casos que corresponda, sirvan como factor de promoción y retención. Artículo 43. El Departamento de Recursos Humanos, como apoyo a sus programas de formación, gestionará becas para el entrenamiento y la capacitación de los servidores de carrera, a través de instituciones nacionales. Capítulo 7. Atribuciones de los órganos de dirección del personal administrativo. Artículo 44. De conformidad con los artículos 31, 35, 57, 63 y 64 del Estatuto Orgánico, y a partir de la vigencia de este reglamento, el personal de carrera administrativa de la universidad estará regido por las orientaciones, disposiciones y pautas de supervisión contenidas en este mismo reglamento o que emanen del Consejo Universitario, del rector, los titulares de las dependencias universitarias, así como del departamento y la comisión de apelación, según lo que prescriben los siguientes. Artículo 45. Corresponde al Consejo Universitario, en materia de dirección del personal de carrera administrativa: a. Dictar las normas generales referentes a selección, promoción, evaluación, remuneración, cambios y perfeccionamiento de los recursos humanos. b. Reglamentar el régimen disciplinario administrativo. c. Crear y suprimir puestos. Art. 31, b. Estatuto Orgánico. d. Autorizar nombramientos y nombrar, según el artículo 32, b. del Estatuto Orgánico. e. Resolver, en última instancia, los conflictos de competencia entre las dependencias universitarias, en relación con asuntos del personal administrativo en general. f. Conocer y decidir, en la forma indicada, en relación con los conflictos y quejas surgidos entre el personal administrativo, cuando no puedan ser resueltos por el Departamento de Recursos Humanos, por la Comisión de Personal, ni por la Rectoría o Vicerrectoría Administrativa. En ausencia del rector, en ese mismo orden. G. Autorizar los aumentos de sueldos de los puestos. H. Autorizar la contratación de personal para trabajos especiales. Y. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y las disposiciones que lo complemente. Artículo 46. Corresponde al rector, y en ausencia de este al vicerrector administrativo, en materia de dirección del personal de carrera administrativa: a. Dictar las normas e instrucciones de carácter procedimental que complementen o puedan viabilizar la aplicación de las normas generales dictadas por el Consejo Universitario, a fin de organizar y facilitar los trabajos técnicos que deben desarrollar el Departamento de Recursos Humanos, la Comisión de Clasificación, Valoración y Remuneración, la Comisión de Apelación y los encargados o supervisores de las diferentes áreas administrativas. b. Nombrar a los servidores universitarios de carrera administrativa, temporeros, incluyendo nominales y de emergencia, y de su confianza, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30, 31 y 32 del presente reglamento. c. Conocer y decidir en relación con los conflictos y quejas surgidos entre el personal administrativo, cuando no puedan ser resueltos por el Departamento de Recursos Humanos ni por la Comisión de Apelación en ese mismo orden. d. Trasladar, ascender, aumentar y rebajar sueldos, previa autorización del Consejo Universitario. Imponer multas, descender de categoría y amonestar cuando sea necesario, a empleados y funcionarios administrativos, sobre la base de las actividades previas con que deben auxiliarle el Departamento y la Comisión de Apelación. Cuando un traslado se refiera a un dirigente de la Asociación de Empleados, el Consejo Universitario deberá autorizarlo previamente. e. Suspender a los servidores administrativos que incurran en faltas graves o reiteradas, con obligación de someter cada caso al Consejo Universitario para que éste resuelva definitivamente, en la sesión de fecha próxima a la suspensión, según lo dispone el artículo 35, inciso p, del Estatuto Orgánico. f.
establecer las jornadas, los horarios y turnos de trabajo, dentro de los límites establecidos en el artículo 53 de este reglamento. G. Contratar personal para trabajos especiales, o delegar esta facultad en algún organismo o funcionario, previa autorización del Consejo Universitario. H. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y las disposiciones que lo complementen. Y, aprobar los planes de vacaciones de las distintas dependencias universitarias, previa coordinación de los mismos a cargo del Departamento de Recursos Humanos. Artículo 47. Corresponde a los decanos y vicedecanos, directores de escuelas, institutos y departamentos, y a los titulares de dependencias administrativas, en lo referente a la dirección del personal administrativo de sus jurisdicciones respectivas. A. Supervisar directamente, o mediante sus funcionarios subalternos, el trabajo y el comportamiento de sus empleados. B. Mantener la disciplina, amonestar en casos necesarios, y suspender a sus subalternos en casos graves de indisciplina o que afecten el buen desenvolvimiento y la moral de trabajo de sus jurisdicciones, debiendo someterlos a la rectoría dentro de las 24 horas hábiles siguientes. C. Referir al Departamento de Recursos Humanos los casos que signifiquen quejas, reclamaciones o conflictos en que se hallen envueltos servidores administrativos subalternos. D. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y las disposiciones que lo complementen. Artículo 48. Corresponde al Departamento de Administración de Recursos Humanos. A. Asesorar y auxiliar al Consejo Universitario, al rector, a los vicerrectores, a los decanos y demás responsables del personal administrativo, en asuntos que a este personal se refieran. B. Desarrollar sistemas, procedimientos y registros propios de la Administración de Recursos Humanos, para el mejor desenvolvimiento de la carrera administrativa universitaria. C. Realizar investigaciones y promover arreglos directos y amigables de primera instancia, en casos de quejas surgidas entre el personal administrativo o por parte de la Asociación de Empleados. D. Elaborar y desarrollar, conjuntamente con las distintas dependencias universitarias, programas de formación profesional, para los fines previstos en los artículos 41 y 43 de este reglamento. E. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y las disposiciones que lo complementen. Artículo 49. Corresponde a la Comisión de Apelación. A. Conocer las quejas y conflictos de gravedad que surjan entre estos y sus superiores u otros funcionarios universitarios, cuando el Departamento de Administración de Recursos Humanos no pueda resolverlos directamente, o cuando sean sometidos a la consideración de dicha comisión por causas de apelación. B. Colaborar con los órganos de dirección docentes y administrativas en cuanto al mantenimiento de la disciplina, en beneficio de la creación de un clima de armonía. C. Recomendar a las autoridades universitarias las medidas que estime convenientes en relación con el personal administrativo, en lo tocante a los dos incisos anteriores, según lo dispuesto en el inciso B, del artículo 5 de este presente reglamento. D. Cumplir y hacer cumplir el presente reglamento y las disposiciones que lo complementen. Capítulo 8. Normas de trabajo. Jornadas, horario. Recesos, jornadas extras, días no laborables, asistencia y puntualidad. Vacaciones y licencias. Artículo 50. Todos los servidores universitarios de carrera administrativa deberán cumplir las reglas de conducta que se prescriben en los artículos siguientes, en relación con su trabajo, y se beneficiarán de las prerrogativas señaladas en el presente capítulo. Artículo 51. Se consagra de alto interés universitario, a fin de que con ello esta institución pueda servir del mejor modo a toda la ciudadanía, el imperativo de que cada empleado y funcionario administrativo observe un comportamiento personal que signifique: A. Dedicación plena al trabajo bajo su responsabilidad. B. Desarrollo de iniciativas que puedan mejorar su labor cotidiana. C. Actitud disciplinada y ajustada a los principios y pautas de la ética y de las buenas relaciones en el trabajo. D. Colaboración con los supervisores y compañeros de trabajo.
Colaboración y trato considerados con los profesores, estudiantes y terceros. F. Respeto a las normas vigentes en la universidad y a las instrucciones y órdenes regulares de las autoridades. Artículo 52. La jornada semanal de trabajo en la universidad se fijará, según las necesidades, entre un límite mínimo de 30 horas y uno máximo de 44 horas, para todos los servidores de carrera administrativa. Artículo 53. La jornada diaria de trabajo estará comprendida entre un mínimo de 6 horas y un máximo de 8 horas, de lunes a viernes. Podrá disponerse que los sábados se trabaje hasta un máximo de 4 horas. Párrafo. En los casos de emergencias o de necesidad atendible, se establecerán jornadas más amplias. Artículo 54. Los horarios de labor podrán establecerse de conformidad con los intereses de la universidad, sin que en ningún caso puedan comprender un lapso mayor de 6 horas continuas, o un lapso de 8 horas o más, dividido en jornadas de no mayores de 6 horas continuas. Artículo 55. Cuando una jornada diaria comprenda hasta 6 horas continuas, los empleados podrán obtener un receso, dentro de la misma, de 15 minutos, a conveniencia de sus respectivas dependencias y de sí mismo. Artículo 56. En casos excepcionales y atendibles en que ello fuere necesario, la Rectoría, de acuerdo con el Departamento de Recursos Humanos y los respectivos supervisores, podrá compensar a aquellos empleados que realicen tareas por encima de su horario normal, por causas previamente depuradas y consideradas como indispensables. Artículo 57. Son días y jornadas no laborables para el personal administrativo, los declarados como tales mediante ley o decreto, o por medio de disposiciones del Consejo Universitario, la Rectoría o la Vicerrectoría Administrativa. Artículo 58. Los servidores de carrera administrativa están en la obligación de asistir todos los días laborables a su trabajo, excepto por causas debidamente justificadas. Artículo 59. La asistencia al trabajo debe cumplirse con toda puntualidad, de conformidad con los horarios regularmente establecidos, excepto casos en que la impuntualidad pueda justificarse y ser dispensada razonablemente. Artículo 60. Todos los servidores dentro de la carrera administrativa, después de un trabajo continuo de 6 meses, tendrán derecho al disfrute de vacaciones anuales, conforme a las pautas siguientes. Tendrán vacaciones de A. Servidores que hayan trabajado de 6 meses hasta menos de 5 años. 15 días hábiles. B. Servidores que hayan trabajado más de 5 años y hasta menos de 10 años. 20 días hábiles. C. Servidores que hayan trabajado de 10 años hasta menos de 15 años. 25 días hábiles. D. Servidores que hayan trabajado de 15 hasta menos de 20 años. 30 días hábiles. E. Servidores que hayan trabajado de 20 años en adelante. 35 días hábiles. Párrafo primero. Los servidores universitarios, después de 5 años en servicio ininterrumpidos en la institución, antes del inicio de sus respectivos periodos de vacaciones, tendrán derecho al pago de un incentivo equivalente a 4 días de sueldo por cada lustro cumplido. Transitorio. Para los fines de este párrafo, se tomará en consideración lo establecido en la resolución número 24 de fecha 29 de enero de 1986 del Consejo Universitario. Párrafo segundo. Las vacaciones a los servidores universitarios les serán concedidas colectivamente, dentro del período comprendido entre las últimas semanas del mes de diciembre y las 2 primeras del mes de enero, exceptuando a los que trabajen en áreas que por naturaleza de sus funciones deban laborar durante el período de las vacaciones colectivas, debiéndolas tomar fuera del período anteriormente señalado. Párrafo tercero. Los servidores de áreas, en los casos que consideren necesarios, podrán coordinar con su personal el disfrute de sus vacaciones en periodos diferentes al establecido en el párrafo I, siempre que no se altere la marcha normal de la dependencia y que se realice en coordinación con el Departamento de Recursos Humanos.
Párrafo cuarto. A partir de los 5 años de labor en la institución, los días adicionales de vacaciones podrán ser disfrutados fuera del período de vacaciones colectivas, de acuerdo a los intereses de la institución, las necesidades del trabajador y la coordinación del Departamento de Recursos Humanos y el superior de inmediato del empleado. Artículo 61. Todos los servidores de carrera administrativa podrán obtener licencias. 1. Con disfrute del sueldo. A. Por enfermedad, mediante la presentación del certificado médico correspondiente, a partir del cuarto día de ausencia, hasta 60 días anuales, pudiendo prorrogarse por 30 días más debidamente avalado y constatado por el Departamento de Recursos Humanos. B. Por maternidad, durante las 6 semanas anteriores y 6 semanas posteriores al parto, avalado por el certificado médico correspondiente. C. Para asistir a eventos, cursos, seminarios, talleres, etc. de carácter científico, académico, técnico dentro o fuera del PIAS, de interés para las funciones del puesto desempeñado, y o representando al departamento donde trabajase, con el aval del superior inmediato, el Departamento de Recursos Humanos y el vicerrector administrativo, debiendo presentar el programa correspondiente. D. Para atender invitaciones de gobiernos extranjeros, organismos internacionales o entidades privadas, por autorización del Consejo Universitario. E. Para matrimonio, hasta 5 días, debiendo depositarse el acta de matrimonio en el Departamento de Recursos Humanos, para fines de cambio civil. F. Para fines judiciales, por citación y mientras lo requiera la comparecencia judicial. G. Por muerte, enfermedad grave o que se amerite su presencia, del cónyuge, hijo, hermano o padres del empleado, hasta 3 días. Cuando la enfermedad grave o emergencia de los descendientes directos, hijos y cónyuge, requiera de la atención especial por encima del tiempo previsto, deberá presentarse certificado médico que lo avale y obtener la aprobación del Departamento de Recursos Humanos. H. Para otros fines atendibles, como son por causas de fuerza mayor debidamente establecidas, por accidentes, requerimiento policiales, desastres naturales, causas fortuitas que amenacen la seguridad personal y familiar del empleado, hasta 3 días. Y, para asistir a funerales, hasta 3 días. 2. Sin disfrute de sueldo. A. Para realizar estudios, investigaciones que no estén relacionadas directamente con las funciones de ese cargo, hasta 2 años prorrogables excepcionalmente por no más de 1 año, por ponderación de la Vicerrectoría Administrativa. Solo el Consejo Universitario podrá variar el carácter no remunerativo de estas licencias cuando considere los estudios prioritarios para la institución. B. Licencias ordinarias de interés personal del empleado, hasta 60 días, continuos o discontinuos. Podrá ser prorrogadas, a juicio del supervisor inmediato y del Departamento de Recursos Humanos, hasta 30 días más. Párrafo. Las licencias con disfrute de sueldo para realizar estudios, se acordarán en favor de personas con calidad de servidores de carrera administrativa y quedan sujetos a las siguientes disposiciones. A. Que los estudios a realizarse se relacionen directamente con las funciones del cargo desempeñado o en interés o provecho directo del área o dependencia donde labora, debiendo en ambos casos ser debidamente comprobados y motivados mediante pensum de estudios. B. Que los estudios no cubran un lapso mayor de 2 años, salvo casos excepcionales ponderados, en los cuales se procederá de la misma forma que se indica en la parte 2, inciso A, artículo 61. C. Que se regule mediante documento firmado previo a la realización de sus estudios, entre el beneficiario de la licencia y la institución, el compromiso del servidor universitario de servir a esta por igual periodo a la licencia otorgada. El no cumplimiento de esta disposición dará lugar a considerar a tal efecto como abandono del cargo o funciones administrativas por el servidor, la cancelación de su nombramiento y la imposibilidad de reingreso a la carrera administrativa. D. Una vez concluidos sus estudios, se podrán acordar cláusulas de remuneración y condiciones de trabajo, si fuere posible, dentro de los cuales cada beneficiario ha de servir en primer lugar a la dependencia que pertenece y o a la universidad al terminar sus estudios. Artículo 62.
Toda persona que sustituya a otra, interinamente, por más de 30 días, en un cargo de mayor retribución que el suyo, recibirá el salario de la persona sustituida por el número de días trabajados que excedan el periodo indicado. Queda entendido que tan pronto el titular que había sido sustituido regrese a su posición, el sustituto será retornado a su posición y salario anteriores. Capítulo 9. Derechos, deberes y prohibiciones generales. Artículo 63. Son derechos generales de los servidores de carrera administrativa. A. Gozar de la estabilidad, acorde con lo que disponen el artículo 64 del Estatuto Orgánico y el artículo 1 de este reglamento. B. Percibir una remuneración justa, acorde con la naturaleza de los respectivos puestos que desempeñan. C. Disfrutar de las vacaciones y licencias reglamentarias. D. Optar a los puestos que le ofrezcan mejores condiciones de trabajo y compensación dentro de la universidad. E. Recibir las indemnizaciones, los subsidios y prestaciones que legal, estatutaria o reglamentariamente se hayan acordado o se acordaren en su favor. F. Asociarse para los fines lícitos reconocidos legalmente. G. El descanso semanal y en días no laborables, según las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. H. Recibir estímulos e incentivos universitarios de carácter moral y pecuniario, dentro de las normas de la institución. I. Participar en los programas de entrenamiento y capacitación, de conformidad con las disposiciones pertinentes. J. Plantear los recursos que contempla este reglamento cuando se vea afectado por una disposición que, a su juicio, considere injusta, ilegal o inapropiada. K. Los demás que este reglamento les acuerda, y los que pudieren ser atribuidos en su favor mediante disposiciones adicionales que la universidad y el Estado hayan acordado o acordaren en su favor. Párrafo primero. En adición a los anteriores, son derechos especiales de los servidores de carrera administrativa. A. El de permanencia en sus funciones, mientras las desempeñen a cabal satisfacción de la universidad. B. El de ascenso a puestos de mayor categoría, si sus méritos así lo determinan frente a los méritos de otros empleados. Y el aumento de sueldo en las formas y sobre la base que se establezcan para ello. C. El traslado a puestos similares a los que ocupen, conforme a los requisitos establecidos y que pudieren establecerse. D. El reingreso al servicio, cuando a ellos hubiere lugar, si reúnen los requisitos exigidos, a este efectos tendrán preferencia frente a terceros, en igualdad de condiciones con estos. E. El retiro o jubilación, con las subvenciones, las prerrogativas y bajo las condiciones establecidas y que pudieren establecerse sobre el particular. F. Recibir los beneficios de los planes de asistencia y seguridad a los cuales contribuya regularmente. Artículo 64. El personal administrativo de la universidad disfrutará de una gratificación de fin de año, en base a decisión del Consejo Universitario, que establecerá una escala al respecto. Artículo 65. Son deberes de todos los servidores de carrera administrativa. A. Cumplir y hacer cumplir el Estatuto Orgánico, los reglamentos y demás disposiciones de la universidad. B. Cumplir las normas de trabajo y disciplinarias, y en particular, las disposiciones de sus superiores jerárquicos, en ocasión del trabajo. C. Asistir regular y puntualmente al trabajo y cumplir las normas acerca de jornadas, horarios, turnos, de trabajo, y demás disposiciones conexas. D. Ejecutar su trabajo en forma regular y eficiente, conforme a su naturaleza y a la prontitud que demande cada caso. E. Observar un comportamiento digno y honesto, dentro y fuera del servicio, conforme al orden, la moral y el prestigio de la universidad. F. Guardar reserva de datos confidenciales relacionados con su trabajo o con el trabajo de otros servidores universitarios. G. Rehusar dádivas y recompensas que las normas éticas, legales y reglamentarias prohíben, que puedan constituir soborno o que puedan requerir actuaciones contrarias al interés de la universidad. H. Velar por los intereses académicos, culturales, administrativos, materiales, financieros y sociales de la universidad. I. Dar adecuado trato al público que requiera sus servicios. J. Observar lealtad y respeto para con sus superiores, compañeros y subordinados. I.
K. Llevar a conocimiento de sus superiores los hechos que puedan causar daño a la universidad y sus dependencias. Artículo 66. Queda terminantemente prohibido a los servidores universitarios: a. Nombrar, ascender, aumentar sueldos, suspender, trasladar, descender de categoría o destituir a empleados que ocupen puestos administrativos; a terceros, si es el caso, favorecerlos o discriminarlos en cualquier forma, a causa de sus ideas o actividades de carácter político, religioso, racial, por relaciones personales o parentesco, o por otras causas de índole conexas. B. Solicitar, procurar o utilizar respaldo político o personal para obtener nombramientos, ascensos o aumentos de sueldos. C. Recibir o solicitar dádivas o recompensas por la ejecución de funciones propias de sus cargos. D. Ejercer actividades o hacer propaganda de índole político partidista en dependencias u oficinas universitarias, dentro de las horas de trabajo. E. Realizar actos que impidan o desvíen el debido cumplimiento del estatuto orgánico, de este reglamento y de las disposiciones que los complementen. F. Abandonar el trabajo sin causa atendible o sin permiso de sus superiores jerárquicos respectivos. G. Dormir durante las horas de trabajo. 37. H. Hacer declaraciones de prensa sobre las actividades de su área de trabajo o de la institución, sin autorización expresa. I. Divulgar datos confidenciales sobre la institución. J. Presentarse al trabajo en manifiesto estado de embriaguez o bajo la acción de estupefacientes. K. Ejercer actividades relacionadas con préstamos económicos, compras y ventas de ropa, etc., durante sus horarios de trabajo, que no estén debidamente relacionadas con las labores asignadas por la institución. Párrafo primero. Se prohíbe nombrar funcionarios y empleados, sin que estén previstos los cargos en el presupuesto universitario, excepto en los casos de personal temporero, incluidos en estos los nominales y de emergencia. Párrafo segundo. Se prohíbe también contratar o utilizar personal no designado regularmente, o acordar ajustes no autorizados por autoridades competentes, debiendo los infractores de esta prohibición pagar los compromisos así contraídos, con cargo a sus propios fondos. Párrafo tercero. Personas unidas por lazos matrimoniales, de consanguinidad hasta el tercer grado, por relaciones derivadas de parentesco civil, no podrán desempeñar puestos en una misma dependencia universitaria, ni en unidades conexas, que tengan atribuciones financieras, de guarda o supervisión de equipo y material, o que intervengan en la selección de personal administrativo. Párrafo cuarto. Los directores de áreas administrativas, en caso de huelga decretada por la Asociación de Empleados, se mantendrán en sus puestos de dirección a fin de seguir las instrucciones del Consejo Universitario o la Rectoría. Capítulo 10. Régimen disciplinario. Recursos. Artículo 67. Los empleados sujetos al presente reglamento y a las disposiciones que los complementen, deben acatar las normas de trabajo y comportamiento señaladas en los mismos, así como las disposiciones y complementarias y las instrucciones y órdenes que emanen de autoridades regulares. Párrafo. Los empleados y funcionarios que violen el estatuto orgánico de la universidad, el presente reglamento y las demás disposiciones universitarias, incurrirán en faltas disciplinarias, y en consecuencia serán sancionados según se prescribe en los artículos siguientes. Artículo 68. Son faltas disciplinarias ya sean aisladas o reiteradas sin que este señalamiento pueda ser limitativo, las siguientes. A. Las tardanzas sin excusas. B. El abandono de labores sin excusas. C. Las inasistencias sin excusas. D. No chequearse de manera personal, al momento iniciar y al finalizar las jornadas de trabajo. E. Adulteración de los formularios utilizados para el control de asistencia del personal. F. El no observar la línea jerárquica establecida. G. El descuido del rendimiento y la calidad del trabajo.
H. Negarse a prestar su colaboración en tareas vinculadas a las de su cargo, a solicitud del supervisor competente. I. Suspensión reiterada de labores sin aprobación del supervisor competente. J. Negligencia en el cuidado y preservación de equipos, bienes y materiales bajo su cuidado. K. Uso de vehículos, equipos o bienes de la institución sin permiso de la autoridad competente. L. Trato negligente, descortés, difamatorio o agresivo a miembros de la institución o al público. M. Dejar de cumplir los deberes consignados en el artículo 65 del reglamento de carrera. N. Violar cualquier prohibición de las señaladas en el artículo 66 del reglamento. Ñ. Prestarse a ejercer formas de usura o extorsión en la institución. O. Aceptación u ofrecimiento de gratificación, dádivas, beneficios ilícitos de terceros en el cumplimiento de las tareas o funciones a su cargo. P. La manipulación interesada y o indiscreción de informaciones o expedientes de su área de trabajo o de la institución. Artículo 69. Son sanciones disciplinarias, aplicables en los casos de faltas que se mencionaran en el artículo anterior, las siguientes. A. Amonestación privada, verbal en caso de tardanza aislada sin excusa. B. Amonestación escrita en caso de segunda tardanza sin excusa. C. Multa del 2% del sueldo mensual en caso de 3 o más tardanzas sin excusa. D. Amonestación escrita en caso de inasistencia aislada o abandono de cargo sin excusa. E. Multa del 3% del sueldo mensual en caso de segunda inasistencia o abandono de cargos sin excusa. F. Multa del 4% del sueldo mensual en caso de 3 o más inasistencia o abandono de cargo sin excusa. G. Multa del 5% del sueldo mensual en caso de incumpliendo de los incisos B al M del artículo 68, si las faltas son aisladas. H. Multa desde 5% hasta el 10% del sueldo mensual en caso de incumplimiento de los incisos B al M del artículo 68, si las faltas son reiteradas. Y. Suspensión temporal de 1 semana de labores sin disfrute de sueldo en caso de incumplimiento aislados de los incisos N al P del artículo 68. J. Suspensión temporal hasta 1 mes de labores sin disfrute de sueldo en caso de incumplimiento reiterado de los incisos N al P del artículo 68. K. Rebaja de sueldo y categoría en los casos en que se estime procedente. L. Despido en los casos más graves. Párrafo primero. Las sanciones comprendidas en los incisos A y B de este artículo serán aplicadas directamente por los titulares de dependencias universitarias. Párrafo segundo. Las sanciones comprendidas en los incisos del C al H serán aplicadas por el Departamento de Recursos Humanos, por recomendación de los titulares de dependencias. Párrafo tercero. Las sanciones comprendidas en los incisos I al K serán aplicadas por la Rectoría o la Vicerrectoría Administrativa, por recomendación del Departamento de Recursos Humanos. Párrafo cuarto. Las sanciones comprendidas en el inciso I serán aplicadas por el Consejo Universitario a propuesta del rector, de los titulares de dependencias a través del rector, del Departamento de Recursos Humanos vía la Vicerrectoría Administrativa o la Rectoría, y la Comisión Administrativa y o Apelación. Transitorio. El Departamento de Recursos Humanos, conjuntamente con la Comisión de Apelación y la aprobación del rector, establecerá un procedimiento para regular lo relacionado con las sanciones a aplicarse en caso de reiteraciones de las faltas establecidas en el artículo 68, que no aparecen en el artículo 69 de este estatutos, y la radiación de las sanciones en los casos de evaluación del desempeño calificados de muy buena o excelente. Artículo 70. Será objeto de la aplicación automática del inciso K del artículo 69, la evaluación del desempeño insatisfactoria o negativa por segunda vez consecutiva, una vez agotado el adiestramiento en servicio que requiera su caso. Una tercera evaluación de desempeño negativa dará lugar a la recomendación de despido previa aprobación del Consejo Universitario. Artículo 71. Los servidores de carrera administrativa tendrán derecho a recurrir, personalmente o mediante representantes, contra las sanciones disciplinarias que se les sean impuestas, en el orden siguiente.
primero ante la misma autoridad que les haya sancionado, segundo ante la Comisión de Apelación, por vía del Departamento de Recursos Humanos, tercero ante la Rectoría. Párrafo primero. Solo excepcionalmente, y en casos graves, deberán recurrir ante el Consejo Universitario. Párrafo segundo. Todos los recursos disciplinarios deberán formularse por escrito. Párrafo tercero. Los servidores, antes de que se les condene, tendrán derecho a que se les escuche y auxilie en su defensa, para responder a los cargos que se les formulen. Artículo 72. Los servidores de carrera administrativa únicamente podrán ser suspendidos o despedidos en los casos siguientes. A. Cuando sean acusados de actos de indisciplina, de violación a las normas universitarias, o de incumplimiento de trabajo, perjudiciales a la institución, siempre que los hechos que den base a las acusaciones sean debidamente probados. B. En razón de la mala situación financiera de la universidad, previa evaluación del personal mediante el señalamiento de aquellos de los cuales se pueda prescindir. Artículo 73. Los recursos señalados en el artículo 71 deberán efectuarse en el término de 30 días, a contar de la fecha en que sea notificada al interesado la sanción de que se trate en cada caso. Capítulo 11. Disposiciones especiales y transitorias. Sección 1. Disposiciones especiales. Artículo 120. Los académicos jubilados por la UAS, cuando ésta requiera de sus conocimientos, aptitudes y experiencias como especialista, y siempre que los mismos se hallen en disposición y posibilidad de hacerlo, podrán ser destinados a servir a la misma como asesores, consultores o en otras funciones, bajo términos particulares que no tienen ordinarios, y que en cambio puedan favorecer científica, moral y materialmente a ambas partes. Artículo 121. Los profesores que resulten electos para desempeñar cargos de dirección académica, al terminar sus respectivos periodos tendrán derecho a reasumir funciones docentes iguales o similares a las que tenían asignadas al momento de su elección y serán contratados conforme a las normas vigentes. Párrafo primero. A tales efectos, cada unidad solo cubrirá la docencia de dichos académicos en forma interina y transitoria, mientras ejerzan tales cargos. Párrafo segundo. Los sueldos y beneficios económicos que hayan estado devengando los funcionarios académicos salientes por efecto de elecciones, cuando se halle en curso un semestre académico, serán mantenidos inalterables hasta que finalice dicho periodo. En tales situaciones el Consejo Universitario y los consejos técnicos asignarán a los funcionarios salientes tareas académicas o académico-administrativas que sean compatibles con las necesidades de la institución, por el lapso restante. Párrafo tercero. Las autoridades electas para un nuevo periodo recibirán, desde la fecha en que inicien su gestión en los cargos respectivos, los sueldos básicos de estos, la remuneración de la docencia que estén impartiendo y los demás beneficios económicos que reglamentariamente les correspondan. Artículo 122. Para cada uno de los grupos académicos serán elaborados los respectivos procedimientos de selección, evaluación, promoción, baja y demás acciones previstas en este reglamento, conforme a su propia naturaleza como a los deberes y requisitos que caracterizan a las categorías y cargos que los componen. Artículo 123. Todos los tipos de acciones comprendidos en el reglamento serán realizados de manera oficiosa y expedita, con carácter gratuito y en la forma más sencilla posible en cada caso. La actuación oficiosa, por propia determinación de las autoridades, sin embargo no releva a los interesados de las iniciativas y acciones personales que puedan contribuir a la solución de los casos y situaciones de orden académico en que se hallen envueltos. Artículo 124. Cuando se esté en situación de carencia o insuficiencia de normas o procedimientos para atender y resolver casos referentes al personal académico, las autoridades llamadas
actual aplicarán con carácter supletorio las previsiones del derecho usual, de la reglamentación general de la UAS, así como los elementos que aportan las disciplinas referentes a la administración de personal, las relaciones humanas, la supervisión y los procedimientos conductuales de reconocida eficacia. Artículo 125. Los títulos de profesores meritísimo y profesores honorario previstos en el Estatuto Orgánico no son rangos o niveles ocupacionales a los efectos de selección, contratación, promoción, remuneración y otras acciones atinentes a su dedicación a la UAS, sino reconocimiento o galardón moral en honor a su sobresaliente entrega cívica y académica. Artículo 126. La Oficina de Personal Académico diseñará, desarrollará y mantendrá actualizado un sistema de registro, control e información. Diseñará y mantendrá actualizado un sistema. Comprenderá el inventario general, el historial de cada servidor, estadísticas, nóminas, expedientes, tarjeteros y medios de archivo y disposición de documentos que sean necesarios para el cabal desarrollo de la carrera académica de la UAS. Sección 2. Disposiciones transitorias. Artículo 127. Con el fin de regularizar el estatus y hacer justicia a los académicos que sirven a la UAS de forma permanente, las autoridades procederán conforme a los términos siguientes. Primero, evaluación. En primer lugar, a los académicos que han servido como profesores durante 10 años o más a la institución, a fin de determinar quiénes serán ubicados en las categorías académicas superiores de la carrera académica, tales como la de profesor titular y otras que sean aprobadas por el Consejo Universitario, por cumplir los requisitos señalados en el presente reglamento y en el Manual de Categorías y Funciones Académicas. Segundo, evaluarán luego a los académicos que han servido como profesores durante 5 o más años a la institución, con el propósito de establecer quiénes serán ubicados en las categorías académicas intermedias de la carrera académica, tales como la de profesor adjunto y otras que sean aprobadas por el Consejo Universitario, por cumplir los requisitos establecidos en el presente reglamento y en el Manual de Categorías y Funciones Académicas. Tercero, evaluarán finalmente a los académicos que han servido como profesores durante 4 o más semestres académicos a la institución, con el propósito de establecer quiénes serán ubicados en las categorías inferiores de la carrera académica, tales como la de profesor adscrito y otras que sean aprobadas por el Consejo Universitario, por cumplir los requisitos señalados en el presente reglamento y en el Manual de Categorías y Funciones Académicas. Artículo 128. Los académicos que al entrar en vigor el presente reglamento y el referido manual de categorías no hayan cumplido 4 semestres de docencia o investigación en la UAS, seguirán ostentando el estatus de académicos provisionales, hasta tanto completen dicho periodo, sean debidamente evaluados y se determinen las medidas a ser tomadas en sus casos respectivos. Artículo 129. Todos los servidores cuyos deberes están comprendidos en el presente reglamento y en el Manual de Categorías y Funciones Académicas serán evaluados con el fin de determinar su definitiva vinculación a la carrera académica. Dichas evaluaciones se harán en forma gradual dentro de cada facultad, departamento, cátedra y demás unidades académicas, según lo indicado en los 2 artículos anteriores, y con el auxilio de la Oficina de Personal Académico. Artículo 130. El Consejo Universitario procurará contratar a tiempo completo y a 3/4 de tiempo, según sus necesidades y posibilidades financieras, al mayor número de profesores que estén o resulten ubicados en las categorías de titulares, adjuntos y adscritos u otras aprobadas por dicho Consejo. Artículo 131. El presente reglamento, una vez publicado oficialmente, será aplicado por los organismos competentes, salvo en las partes que estén en contradicción con el vigente Estatuto Orgánico. Cuando haya sido revisada y actualizado dicho estatuto, este reglamento y los instrumentos que lo completen serán aplicados íntegramente en todos los sectores y niveles universitarios de carácter académico. Párrafo primero.
Mientras se lleve a cabo la modificación del Estatuto Orgánico, la Rectoría y la Comisión de Asuntos Académicos del Consejo Universitario podrán disponer que los procedimientos que se elaboren para el personal académico sean aplicados en las distintas facultades en forma definitiva, en la medida en que no contraigan a dicho estatuto. Párrafo segundo. Una comisión creada por el Consejo Universitario estudiará el proyecto de manual de categorías y funciones académicas, así como los regímenes de remuneración y de incentivos económicos que acompañan a dicho manual, elaborados por la asesoría en carrera académica, y presentará a dicho Consejo, en un plazo no mayor de 60 días, las recomendaciones que faciliten su conversión en instrumentos básicos de la carrera académica. Disposición final. Artículo 132. El presente reglamento deroga y sustituye los reglamentos y demás disposiciones universitarias que le sean contrarios. Dada en la Ciudad Universitaria en fecha 11 de junio del año 1986. Dr. Fernando Sánchez Martínez, Rector. Dr. Diomedes Robles Cid, Secretario General.